Pues, ¿cómo están? Días. ¿Pueden estar jóvenes? Sí, todo bien. Y yo, buenos días, jóvenes. Días. Ah, buenos días, Kevin. Buenos días, Jordan. Muy bien. A ver, lo primero es tomar un screenshot. Ya, a ver, no se me... Muy bien. Jóvenes, resolvimos las preguntas la semana pasada, las preguntas de la semana 9. Las resolvimos. A ver si me ayudan con eso. Resolvimos las preguntas de la semana 9. Y yo que recuerde, no. Buen día, Isabel. ¿Resolvimos? No, profe, Ya. no resolvimos. Muchas gracias, Joan. Ya, perfecto. Entonces lo hacemos ahora. ¿Están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Epistemología. La epistemología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre todos los problemas relativos a la ciencia. ¿No? Entonces, ¿qué es ciencia? Acá vimos las características. Es objetiva, se trata de reflejar el objeto tal y como es metódica, sigue una serie de pasos, es racional, esgrime argumentos lógicamente constituidos, coherentes, es fundamentado, se basa en pruebas. Clasificación de la ciencia, según su objeto de estudio formal y fáctico. Se dice que una ciencia es fáctica cuando su objeto de estudio es real. Por ejemplo, la biología estudia seres vivos. Yo puedo ver un ser vivo. En cambio, yo no puedo ver un número 2. La matemática estudia entes ideales. Por eso la matemática es una ciencia formal. Según su función, las que describen, explican y predicen ciencias puras, por ejemplo, la física. La ingeniería civil aplica los conocimientos de la física y por eso es una ciencia aplicada. Recuerden, funciones de la ciencia, tenemos estas 4, DEPA. Descripción, explicación, predicción, aplicación. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? Describo, explico por qué Júpiter tiene tantas lunas, por su campo gravitacional. Predicción, Júpiter va a tener más lunas en el futuro porque su campo gravitacional va a ser parte de su órbita a muchos cuerpos. Y aplicación, digamos, una vacuna. Desarrollar conocimientos teóricos para fines prácticos. ¿Correcto? Esto vimos, funciones de la ciencia, el método científico. Vimos el caso de Semmelweis, problema, hipótesis, contrastación, problema, hecho que amerita, o sea, que amerita una explicación, hipótesis, respuesta tentativa. Por nosotros vimos por qué las parturientas morían en el hospital de Viena. ¿Cuál fue la hipótesis de Semmelweis? Que los médicos no se lavaban las manos. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Y la contrastación, cuando puso una batea con cloruro cálcico, la tasa de mortandad se redujo de 18-20% a 2%. ¿Correcto?
¿Es lo mismo una ley que una teoría? No, porque la teoría es un conjunto de leyes. Teoría de la evolución tiene la ley del uso y deficiencia del más exacto y... Muy bien. ¿Leímos esta lectura, jóvenes? No, profesor. Muy bien, entonces vamos a leer. A ver, dice así. Una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, aunque de hecho no lo es. Es decir, se la vende como ciencia, pero no es una ciencia. Por ejemplo, en una época la grafología fue considerada ciencia. ¿Qué es la grafología? Intuir la personalidad de los seres humanos por su letra. Hoy día ya nadie la toma en serio. Por ejemplo, los tribunales ya no recurren a los grafólogos, porque saben muy bien que se puede imitar la letra, y en todo caso la letra no es un indicador de la personalidad. Otra pseudociencia todavía muy difundida es la parapsicología. Esta es la disciplina que afirma la posibilidad de transmisión del pensamiento, el conocimiento del futuro, la telequinesis y la comunicación con los muertos. A ver, ¿han visto Stranger Things? ¿Han Profesor. visto, ¿han visto la serie Stranger Things? Sí. Ya. Profesor. Por ejemplo, en esa serie, ya resúmenes, ya, muy bien. En esa serie, por ejemplo, la chica Eleven, 11, tiene parapsicología, porque ella puede ver, ¿han visto? El pasado, cuando ve a su mamá, lo que le ocurre a su mamá, recuerdan, ¿no? Cómo este señor que le decían papá le quitó a ella y comenzó a experimentar. O por ejemplo, cuando ve la historia de Vecna, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Incluso también hay una chica que ve lo que le pasó a Wegner de pequeñito, que era distinto, esto, todo, ya. Eso, por ejemplo, es algo parapsicológico. Es como que dicen que hay personas, ¿no? Que, por ejemplo, pensamos que yo muero y mis libros los venden a Amazonas, aquí, ¿no? Y de pronto una persona va y toca el libro y toca y recuerda mi vida, cómo lo compré, cómo lo leí, ¿no? Entonces, ya, esos fenómenos. ¿Son científicos? No, pues jóvenes, hay experimentación y no hay objetividad, uno dice una cosa, ¿correcto? Así que, digamos, no son ciencia. Es una mera superstición legada por la antigüedad, pero es la única pseudociencia en la que se hace experimentación. Sin embargo, los que han estudiado los experimentos parapsicológicos han encontrado que adolecen de una de dos fallas. O bien no hay grupos de control, o bien hay fallas de razonamiento estadístico. A ver, ¿cuál es su clave, jóvenes? Con lo que acabamos de ver. Hemos explicado el texto. Del texto se puede inferir qué marcarían ustedes, jóvenes, frente a esa pregunta. La A. La formulación de una pseudociencia. B, una definición de ciencia, errores científicos, tipos de pseudociencia o ramas de definición de ciencia. A ver, ¿es la A o la D? ¿Qué diría? Respuestas. Nadie me dice nada. ¿Qué respuesta tendrían, jóvenes? La D, profe. La D. Veamos, es la D. ¿Por qué? Porque habla de más de una pseudociencia, grafología, parapsicología, telequinesis. Miren, ¿ah? O sea, este texto va al detalle, ¿no? Porque claro, la A es, creo que, un muy buen distractor, porque está formulando una pseudociencia. Lo que pasa es que no habla de una,
habla de varias pseudociencias, ¿correcto? Por eso es la D. Pregunta 1. Se le considera una de las más poderosas, vastas, complejas herramientas mentales creadas por el ser humano. Es una ciencia precisa en la medida que no da pie a la interpretación, la subjetividad o la duda en sus razonamientos, sino que se maneja en términos de exactitud. Su comprensión implica un número de complejos sistemas de razonamiento que combinan axiomas y teoremas deducidos a partir de ellos. ¿Cuál es su clave? La C. Una descripción de las matemáticas, ¿no? Y es por la precisión que tiene. El ADN nuclear lo encontramos dentro del núcleo de las células eucariotas, que son las que nos conforman a los animales, las plantas o los hongos, entre otros. Nuestros organismos están constituidos por células que son la unidad estructural más básica, y dentro de estas células hay un núcleo que es donde está el ADN nuclear. Fuera del núcleo está lo que llamamos citoplasma, y en él hay unos elementos a los que llamamos orgánulos. Las mitocondrias, que se encargan de las funciones de respiración de las células, son uno de esos orgánulos, y dentro de ellas está el genoma mitocondrial. De lo anterior, con relación a las funciones de la ciencia, podemos deducir que... ¿Cuál es su clave? A la E, profe. Así es, ¿no? Está realizando una descripción de la D. Los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron en el siglo XIX que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. Ello, los llevó a suponer que este fenómeno se explicaría porque había otro planeta en una órbita más exterior, que con su atracción produjera tales irregularidades. De ahí que se consideraron que si existiera tal planeta, debía tener tal masa y debía encontrarse en tal punto del cielo, si existiera en hipotético, ¿no? Y por tanto, con un telescopio se debería observar. El astrónomo Gale, que disponía de un telescopio potente, halló efectivamente el planeta supuesto al que llamaron Neptuno. De acuerdo con el párrafo anterior, considerar que las alteraciones de la órbita del planeta Urano son consecuencia de otro planeta significa La B. predecir la La B, existencia profe, de la otro B. planeta. Ya. ¿Es la B o la E? O la E, la E, la E, la E, la E, profe, la E, porque no tienen claro algo, o sea, están elaborando una hipótesis de que Ya, podría, o sea, están intentando dar una explicación de por qué ese planeta sigue una órbita diferente. ya, claro, hipotéticamente, ¿no? Por Ajá. eso es Sí. la E. Dense cuenta, jóvenes, siempre hay una clave que podría ser, ¿no? Pero claro, ¿no? Digamos, ¿no? Ellos supusieron, eso es hipótesis, ¿no? Porque la predicción es en base a una ley científica, ¿correcto? Muy bien. Una Coca-Cola puede descomponer un trozo de carne en unos días. Uy, de esta pregunta se infiere que la Coca-Cola, debido a sus componentes, es capaz de descomponer un trozo de carne. Para corroborar, se meten trozos de carne en diferentes botellas con bebidas de diferentes sabores y de Coca-Cola. Luego, en unos días, se abren las botellas y se observa que ningún trozo de carne está descompuesto. Sin embargo, cambiaron algunas características en el trozo de carne. Se deduce de la lectura que el colocar trozos de carne en diferentes botellas con bebidas de diferentes sabores, incluso en una de Coca-Cola, es La B, profe. muy bien, ¿no? La B, la contrastación de la hipótesis, ¿no?
Yo supongo, alguien dice, ¿no? Esa chica no te quiere, te apuesto. Si terminas con ella, rápidamente va a estar con otro chico. Ahí está la hipótesis. Y terminan y no ocurre eso. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos hipótesis también en nuestra vida, ¿no? Si estudio coherentemente, voy a ingresar, ¿no? Si soy profesional, voy a tener dinero. Si estoy con esa chica, voy a ser muy feliz. Tenemos hipótesis, ¿no? Y las verificamos o las refutamos, ¿no? De, una de dos, ¿no? ¿Correcto? La clave entonces es un gastroenterólogo tiene un paciente con una infección por Helicobacter pylori, el cual es tratado con 2 antibióticos diferentes al mismo tiempo. Esto evita que la bacteria se vuelva resistente a un determinado antibiótico. El tratamiento también incluye medicamentos para ayudar a curar el estómago, como los inhibidores de la bomba de protones, el subsalizato de bismuto y bloqueadores de histamina. La confianza del gastroenterólogo para curar la enfermedad con este tratamiento se basa en La D, profe. base tecnológica de su diagnóstico o seguridad de su predicción. La B, la B. Yo creo que es la D. De edad. D. ¿Ya? La confianza Pues en la enfermedad se la B. basa en, claro, ¿es la B? ¿Es la B? ¿Por qué? A ver, claro, es que ahí sí la D es un buen distractor, creo. ¿Por qué? A ver, yo estudié medicina y, a ver, cuando una persona me dice, pensemos, ¿no? Que tiene eh, altas temperaturas, que tos seca, que esto, esos son los síntomas de que tiene COVID, pensemos. Pero yo no veo el COVID, yo infiero por los síntomas. O sea, no es que el médico vea, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en el periodo de la pandemia, en el 2021, en mayo, recuerdo, sentí un poco de fiebre, fui a ver mi saturación y la médico que me atendió me dijo, tú tienes COVID. Y yo le digo, pero mire, no siento, ¿no? Me dijo, ¿tú practicas deporte? Sí. ¿Desde cuándo haces deporte? Wow, desde que estoy en el colegio, ¿no? Ya, lo que pasa es que las personas que hacen deporte tienen muy buenos anticuerpos. Por eso quizás no lo sientes tanto, pero yo estoy casi seguro que estoy. Y me fui a sacar una prueba y salía negativa, pero ella me dijo, no, eso es un falso positivo. O sea, tus síntomas, ven, o sea, el médico te ve, digamos, y supone por digamos, las características de los pacientes, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo yo tengo un padecimiento, el médico, por lo que ha leído, predice que si yo tomo tal medicamento, me va a ir bien, o si me hace tal intervención, me va a ir bien. Es por eso una predicción. Ahora, yo entiendo que su compañero es la B porque, claro, a ver, ¿cómo se puede justificar que es la D? Profesor, antibióticos, ¿no? La parte, digamos, ¿no? Yo creo que para que esta pregunta sea mucho más clara, debería ser, ¿no? ¿Qué función de la ciencia, ¿no? Digamos, ahí creo que sí, ya, ¿no? Inclinaría más las cosas a predicción. Pero a ver, un gastroenterólogo tiene un paciente, una infección, el cual es tratado con 2 antibióticos de tratamiento, ya, eso hace pensar definitivamente que es aplicación, ¿no? Con los inhibidores de la bomba. La confianza, ya, es que la pregunta es, ¿la confianza del gastroenterólogo para curar la enfermedad con este tratamiento se basa en? No hay una base tecnológica de su diagnóstico. Miren la pregunta, yo creo que acá lo clave es la pregunta. La confianza de él es en la seguridad de su predicción, porque él ha leído historias clínicas que muchas personas que han tenido eso y han sido tratados solamente con un antibiótico, el virus se ha hecho mucho más fuerte, entonces por eso ahora está en la seguridad de su predicción, por la pregunta, ¿no? En cambio, si la pregunta fuera, el hecho que se puedan utilizar medicamentos contra esto cumple la función de la ciencia de la
Ojo, lean la pregunta, o sea, el texto, pero también, ¿no? ¿No? Pero si esta sí me parece una pregunta, digamos, ciertamente que entraña complejidad, ¿no? Porque sí entiendo que la de, digamos, varios alumnos me han preguntado por qué es grande, ¿no? Muy bien. El principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos conocer a la vez la posición y el momento lineal de una partícula atómica. Porque claro, si queremos conocer su posición, perdemos de vista como que su velocidad, y si queremos querer su velocidad, su posición. Pues la determinación de una de estas propiedades conduce a la determinación o la incertidumbre de la otra. En efecto, para poder observar una partícula atómica se necesita por lo menos una partícula de luz, es decir, un fotón, el cual al entrar en contacto con la partícula modifica su posición o su momento. De esta forma, una conclusión es que todo acto físico de observación modifica lo observado, es decir, que la interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento, que normalmente se considera exclusiva de las ciencias sociales, se presenta también en las ciencias naturales. De lo anterior, de acuerdo con las características de la ciencia, podemos concluir que la teoría de la incertidumbre, bonita pregunta, La así es, pone en tela de juicio la objetividad, ¿no? Porque digamos, la observación modifica lo observado. Es lo mismo que quiere demostrar el gato de Schrödinger, ¿no? Cuando tú abres la caja ya modificas el experimento. 6. De las 6 en la 7. Los productos que se usan en la agricultura de la industria convencional liberan enormes cantidades de gases de efecto invernadero, que son causantes directos del deterioro de la capa de ozono y del cambio climático, perjudicando también el estado de los suelos destinados al cultivo, y a la fuente de agua. Sumándose a ello, la desaparición de cientos de bosques en el mundo, así como la producción de desechos industriales y domésticos, además de los altos índices de producción de basura, además de los altos índices de producción de basura, la excesiva explotación del carbón, el petróleo y el gas natural, entre otros. Del párrafo anterior se conduce que la función de la ciencia, se colige la función de la ciencia denominada. Ujú. ¿Cuál es su clave? ¿Cuál es su clave, jóvenes? La B, profe. Explicación al presentar las causas de un fenómeno. Sí, pues es la B, ¿no? Por esta parte. Muy bien. 8. En el siglo XVII se creía que los seres vivos aparecían de la nada, lo que se conoció como generación espontánea. El científico italiano Francesco Redi veía que la carne se llenaba de gusanos que luego se transformaban en moscas. Su curiosidad lo llevó a cuestionar cómo llegaban esos gusanos. Él consideraba que las moscas llegaban a la carne y dejaban allí sus huevos. Por ello realizó el siguiente experimento. Colocó frascos con diferentes clases de carne y los cerró muy bien. En otros frascos puso las mismas carnes, pero dejó los frascos abiertos. Poco tiempo después vio gusanos en la carne de los frascos abiertos, pero ninguno en los cerrados. Después de 3 semanas, los frascos abiertos estaban llenos de moscas, mientras no había ninguno en los frascos cerrados. Marque la alternativa que contiene la hipótesis que busca explicar lo anterior. Ahí. La ¿Qué E. dice el
La E, profe, la E. ¿no? Las moscas llegan a la carne y dejan sus huevos ahí, ¿no? Creo que esta semana que hemos visto, jóvenes, tiene preguntas un poquito más complejas, ¿no? Es mi impresión. Pero yo creo que está bien, jóvenes. Yo creo que está bien que se dé eso, ¿no? Para que ustedes sepan un poco la complejidad que entraña, porque a veces en sus exámenes les viene preguntas ciertamente complejas, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos, bueno, seguimos con la epistemología. A ver ustedes el día de hoy. ¿Están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí. Muchas gracias, Melanie. Entonces, problemas epistemológicos contemporáneos. El problema de la demarcación. A ver, jóvenes, ¿qué es el problema de la demarcación? El problema de la demarcación más o menos se expresa en lo siguiente. A ver, voy a crear una lámina. Ciencia, pseudociencia. Jóvenes, a ver, yo les voy a decir el saber y ustedes me van a decir si es ciencia o pseudociencia. ¿La química es ciencia o pseudociencia? Ciencia, profe. Ciencia. Química. La astrología, Pseudo. Pseudo, profe. pseudociencia. Entonces, ustedes en su mente tienen un criterio para distinguir ciencia de pseudociencia. Ese criterio para decir es ciencia y no es pseudociencia es el criterio de demarcación. A ver, jóvenes, para ustedes, ¿qué criterio debe cumplir un saber para que tenga el estatus de científico? ¿Transnacionismo? Ya, falsacionismo, por ejemplo, dice Juan Pablo, ¿no? Hay un criterio. La predicción, profe. La predicción, ya, muy bien. O sea, si se dan cuenta acá hay varios temas, ¿correcto? Entonces vamos a ver, estimados jóvenes, que este debate es el criterio de demarcación. ¿Cómo demarcar la ciencia de la pseudociencia? Porque claro, yo les he puesto una pregunta ciertamente sencilla. Por ejemplo, ¿la historia es una ciencia, jóvenes? No, profe, no es una ciencia. Sí. Por ejemplo, ese es No puede predecir hechos futuros, entonces, por ende, no es una ciencia. claro. Por ejemplo, el autor que leímos, que acabamos de leer la lectura, Mario Bunge, él dice que la historia es la más científica de la ciencia, ¿no? Así lo dice él, ¿no? La historia es la más científica de las ciencias, porque describe, explica, claro, quizás no predice, pero sí hace las otras dos cosas, ¿no? Entonces, ese, jóvenes, es un debate muy importante que surgió a comienzos del siglo XX. Ojo, el debate es eso, ¿cuál es el criterio de demarcación? Y tenemos dos movimientos que responden. El Círculo de Viena, que lo tienen ustedes acá, ¿no? Neopositivistas, neoempiristas o el Círculo de Viena. A ver, jóvenes, ¿qué era el positivismo? A ver, recuérdenme eso, repasemos un poco. ¿Qué era el positivismo? ¿Quién ella? ¿Quién era el representante del positivismo? Augusto Comte. ¿Qué era el positivismo? Defender la ciencia como modelo de saber porque se basa en los hechos y criticar la metafísica. ¿Correcto? Criticar
aplicar la metafísica. ¿Bien? ¿Recuerdan la ley de los 3 estadios? Estadio teológico, metafísico y científico. El Círculo de Viena tomó estas ideas del positivismo, pero las expresó en el siglo XX. Por eso, jóvenes, se llama, no, digamos, neopositivismo, porque defendía la ciencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el neopositivismo? A ver, vamos a llevarlo acá. El Círculo de Viena o neopositivismo. El criterio para distinguir ciencia de la pseudociencia es la verificación. Es si se puede verificar. ¿Correcto, jóvenes? ¿Cómo así? A ver. Jóvenes, la astrología, ustedes me han dicho que no es una ciencia, ¿cierto? A ver, ¿quién en el salón es el signo Géminis? ¿Quién en el salón es el signo Géminis? ¿Qué signo, profesor? Géminis. No sé ni de qué días a qué días es, pero es un signo del zodiaco. A ver. ¿No? Alcántara, Alejos, Alba, Bautista, Calixto, Karen, Neisser, Marcia. A ver, Marcia, Córdoba, ¿me escucha Marcia? ¿Puede escuchar? Pero jóvenes, tienen que tratar de concentrarse. Eso, ¿eh? Dice, yo soy Piscis. Sí, pero no tengo audio. ¿Qué signo es usted, Marcia? Puede escribirlo. ¿Qué signo es usted? Libra. Ya. No me sé todos los signos, pero me sé el de Géminis, por eso les preguntaba, porque Géminis es el signo más infiel del zodiaco, ¿correcto? El signo más infiel del zodiaco. En cambio, jóvenes, a ver, ¿quién es Tauro? ¿Quién de los presentes es Tauro? Ya, muy bien. Milagro. Muy bien. Milagro. Según los astrólogos, igual usted, señor Jordan, Tauro es el signo más fiel del zodiaco. Yo también soy Tauro, ¿no? Nací en mayo. Entonces, a ver, el hecho de que alguien haya nacido en mayo, ¿quiere decir que sea fiel? Y el que alguien haya nacido en junio, ¿quiere decir que es infiel? ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Qué creen? Pero dicen que los tauros son muy comelones. Ya, Alison, pero eso es cierto, pero eso no tiene que ver con la infidelidad. Es cierto. Bueno, a ver, hay descripción de los tauros, ¿no? A ver, dicen que los tauros son fieles, dicen que le gustan los negocios, ¿no? Que son personas bien determinadas, que son muy cerrados en sus ideas. Hay ciertas descripciones, pero mi pregunta es, ¿por qué una persona nació en mayo es así? ¿Mm? ¿Qué creen, jóvenes? No es cierto, dice Solimar. Profesor, yo estuve con un chico Tauro y me engañó. ¿No? Así que no es cierto que sean, vamos, fieles, ¿no? Entonces, esa es una conciencia. Ahora, los astrólogos, ellos dicen que han leído libros, ¿ah? Han leído como que, a ver, la biografía de Alejandro Magno, la biografía de Napoleón y la biografía de Nikola Tesla. Y han encontrado patrones, Tauro, digamos. Han encontrado cosas repetitivas,
¿no? ¿Para qué bien dice profesor? Para mí son mitos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, claro, o sea, lo que les quiero decir es que el Círculo de Viena va a dar un criterio de demarcación para que no nos dejemos engañar. La verificación. ¿Cómo saben ustedes que la química es una ciencia? Porque la química verifica, por ejemplo, su ley de todos los metales se dilatan. Lo verifican, metal 1 se dilata, metal 2 se dilata y metal 1000 se dilata. Por ende, todos los metales se dilatan. Jóvenes, ¿qué problema ven en esa lógica? Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 1000 se dilata, todos los metales se dilatan. ¿Qué problema ven en esa lógica? O sea, ¿qué contradicción en esa lógica, profesor? Claro, o sea, ¿qué problema ven en esa lógica? ¿O creen que es una lógica válida? Que todo lo que cumpla con esas características tiene que ser un metal. ¿Ya? O sea, metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata, todos los metales se dilatan. A ver, les pongo otro ejemplo. Conozco una chica, a mi edad más o menos, 30 años. Y la chica me dice, Eleazar, yo no tengo pareja. ¿Por qué le digo? Bueno, porque yo también estudié en San Marcos y cuando estaba en la pre tenía un chico y este chico me engañó. Bueno, yo dije, no, mejor en el mundo pre no voy a tener. Luego ingresé el primer año, el segundo año conocí un chico, ¿no? En el Centro de Idiomas de San Marcos, estuve con él y también me engañó. Terminando la universidad, conocí un tercer chico en un centro de trabajo, estuve con él y también me engañó. Por lo tanto, Eleazar, yo he llegado a la conclusión de que todos los hombres son infieles. ¿Cuál es el problema de la lógica de esta chica, joven? Que no necesariamente todos son así. Así es. Es más, cuando ella dice que todos son infieles, ¿me lo está diciendo a mí, Juan Pablo? Cuando una ¿Cómo, chica cómo? dice, cuando una chica me dice a mí, todos los hombres son infieles, ¿me está diciendo infiel a mí? Claro. Entonces, ¿cómo sabe? No mentira. Digamos, No, a Juan no, Pablo también, ¿no? Dígame. O sea, si dice todos los hombres son infieles, diciendo todo, hay un problema. O sea, la chica está generalizando. Aunque las chicas dicen que en el rostro se ve, ¿no? No, tú no tienes cara de tranquilo. No, mire ese rostro, ¿no? No sé cómo en la cara de alguien joven se puede ver si puede o no ser infiel. Ya no lo sé, ¿no? Pero las mujeres aducen que tienen un sexto sentido, ¿no? Pero cuando estaba en la universidad, ¿no? Mi chica era un poco celosa. Me dice, ¿tú le gustas a tu amiga? Y yo decía, no creo, porque no, porque yo como mujer lo sé, me dice, tú no te das cuenta. Entonces, mi sexto sentido de mujer, ¿no? ¿Correcto? Pues, no sé muy bien a qué hace referencia eso, ¿no? Entonces dice, y luego la chica, a ver, dice, se siente insegura y no confía en ellos. Claro, eso pasa, Alison, pero es que, Alison, eso no es sensato. El hecho que te hayan tocado tres chicos que, digamos, se han portado mal, no quiere decir que todos son infieles. Hay un problema de generalización, ¿correcto? ¿No? Al comparar con otros casos te das cuenta que no es algo general. Mi caso, dice, ojo de loca, no se equivoca, dice Catherine. Bueno, yo ni me doy cuenta tampoco de las indirectas, ¿no? Ya, bueno. Entonces, digamos, ¿no? O sea, esta chica está cometiendo un problema, sí, pues, porque no puede decir que todos los hombres son infieles, ¿correcto? Igual es el científico conoce un par de metales, ¿no? El científico conoce un par de metales y dice todos los metales se dilatan. Entonces, Karl Popper criticó esto y dijo,
enunciados universales del tipo todo es P no se pueden verificar. Porque él no está verificando que todos los metales se dilatan, él verifica que algunos se dilatan. Entonces, no es correcto desde la lógica partir de enunciados particulares y arribar a enunciados universales. O sea, recuerden que el argumento inductivo era probable, no era una verdad necesaria. Es decir, así se experimente con 1.000.000 de metales, ello no significa que todos los metales se dilatan. Puedes esperar con 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000, pero eso no te da ninguna razón para que digas que todos, porque cuando dices todos te refieres a todos los metales. Entonces, lo que dice Karl Popper es que en sentido estricto, esos enunciados no, o sea, no se pueden verificar, pero sí se pueden falsear. Uno puede encontrar un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Un metal que se dilata, o perdón, que no se dilata. Entonces, claro, si tú dices todos los metales se dilatan y encuentras un metal que se dilata, otro que se dilata, eso no lo va a fundamentar. Pero si encuentras un metal que no se dilate, eso hace que se venga abajo, ¿no? Eso hace que se venga abajo todos los metales. Y esto no se puede verificar, pero sí se puede falsificar. ¿Correcto? Sí se puede. Entonces, si les viene en un examen, frente al enunciado, todos los metales se dilatan, ¿qué recomendaría un partidario del Círculo de Viena? Verificar, buscar metales que se dilatan. ¿Qué recomendaría Karl Popper? Buscar un metal que se dilate. ¿Correcto? Muy bien. Bien. Esta chica que dice todos los hombres son infieles. Hay mujeres que creen eso, jóvenes. ¿Ah? Yo recuerdo alguna vez estaba conversando con alguna tía y mi tía me decía, todos los hombres son iguales. Y yo le decía, primero que eso es absurdo, jóvenes. Si todos los hombres son iguales, ¿por qué una chica se enamora de un chico y no de los otros 20 de su salón? Si todos son iguales. Y el hombre que dice todas las mujeres son iguales, entonces ¿por qué te enamoras de una, no de todas? ¿Por qué no? Nadie se enamora de todas las chicas. ¿No? Es porque no son iguales, pues encontramos cosas distintas. ¿No? Entonces yo quise un poco reflexionar con esta tía y dije, tía, pero ¿cómo es eso que todos son iguales? Todos son infieles, hijo. ¿No? Entonces, yo quise un poco reflexionar. Entonces, ¿qué hice? Mi tía ya es abuela, fue a buscar a Maurito, a su cuarto, lo cargué y le dije, tía, una pregunta, ¿y Maurito también es infiel? Mi tía me dijo, no, pero lo será. O sea, claro, no lo es porque no tiene pareja uno, pero lo será. O sea, digamos, ella sí cree, ¿no? Que hay algo en la naturaleza del hombre, ¿no? Que, digamos, lo llevará a ser, ¿no? Creo que es el caso que se le presenta a cada uno, ¿no? Saber la semántica de las palabras es importante. Entonces, a esta chica que dice todos los hombres son infieles, ella podrá, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Ella podrá contrastar eso, no. Así conozca 100 chicos más y los 100 le engañen, los 100 no son todos. ¿Correcto? Así haga una encuesta y todos los limeños reconocen que ha sido infiel alguna vez. Los limeños no son todos los seres humanos, los peruanos tampoco, los sudamericanos. Todos, todo el conjunto. Entonces, ¿esta chica qué tiene que hacer en realidad? Buscar un hombre, un hombre fiel. Y hay hombres fieles, a ver, el momento de oro ha llegado en el salón, solamente uno tiene que alzar la mano. Hay hombres fieles, por favor, alce la mano un hombre fiel en este salón de clase. Nadie alza la mano, joven. No hay ninguno, joven. Muy bien, ahí está. Kevin. Kevin, ¿usted ha tenido pareja alguna vez? ¿No? Porque un día un alumno me dijo en clase, profesor, yo alcé la mano, pero nunca he tenido pareja. Dice, no, pues no, no vale. Hay que probar nuestras virtudes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ¿no? A ver, dice,
La chica o chico siguen los mismos patrones, por eso se cruzan con infieles. Y soporte. ¿Cómo? Bueno, eso es cierto, Pamela. A veces uno se da cuenta que tiene un patrón de, digamos, personas. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. A veces eso ocurre. Aunque también a veces es aburrido, Pamela, porque habiendo personas tan distintas, ¿no? Como que quizás un poco de pluralidad no está mal, ¿no? O sea, digamos, después de que termine, pues no en el mismo momento, obviamente. Si se enamora nuevamente, será la culpa de la chica, porque pensaba que todos son infieles, ¿no? Debe haber, pero es que en el camino no se sabe, pero ya lo sabe Alison, ahí está su compañero Kevin Velasco, él dice que es fiel, ¿no? Odiseo, yo no voy a alzar, prefiero que me conozca la, ¿no? Allá muy bien, o sea, Pablo dice, ¿cómo interpretar lo que dice? ¿No? Entonces, como Odiseo. A ver, jóvenes, voy a defender a Odiseo. Odiseo viaja, ¿no? Y se topa con Calixto. Calixto era una diosa que quería que Odiseo esté con él toda su vida, ¿correcto? O sea, la diosa le quería dar a Odiseo ambrosía, lo quería hacer inmortal. Y Odiseo prefiere vivir pocos años con la mujer que ama que ser inmortal con quien no. Eso me parece muy noble de la Odisea. Él prefiere, ¿no? Vivir pocos años con quien ama, Penélope, que con quien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, es así. Entonces, jóvenes, para Karl Popper, el criterio de demarcación, o sea, algo es científico cuando se puede falsear, cuando es falible. Karl Popper dice, por ejemplo, jóvenes, a ver, las predicciones científicas, a ver, jóvenes, yo he puesto este ejemplo de la infidelidad un poco para que entiendan la lógica, no para hablar, pues no es una clase sobre la fidelidad o la infidelidad. Así que, por favor, volvamos al sendero filosófico. A ver, a ver. Popper dice que las predicciones científicas son predicciones precisas. O sea, un astrónomo dice, el cometa Halley va a pasar el 15 de noviembre del 2062. No es tan precisa, la predicción se puede refutar, ¿no? O sea, los hechos pueden refutarla, incluso dicen la hora, ¿no? El eclipse va a ser a tal hora. En cambio, jóvenes, las predicciones de las pseudociencias son muy generales. Acabamos de ver hace un momento que muchos dicen que los tauros son fieles y que los tauros son fieles y los Géminis infieles. Entonces, a ver, ¿qué pasa si una chica de ese salón conoce un chico tauro y este chico tauro le engaña? Si esta chica le reclama a un astrólogo, el astrólogo le va a decir, lo que pasa es que hay dos tipos de Tauro, ¿correcto? ¿No? Los de los primeros 15 días, esos son los fieles. Pero lo de los últimos 15 días, ellos son infieles. ¿Se dan cuenta? Esta es una argucia ya, porque te están diciendo que los Tauros son fieles o infieles. Claro, pues, ¿no? Igual las Géminis. Dicen que las de los primeros 15 días son infieles. Y la de los últimos 15 días son fieles. Por ejemplo, Milek Figueroa es Géminis. Una vez escuché que una amiga dijo eso, ¿no? Milek es infiel porque es Géminis, ¿no? Entonces, se dan cuenta, y si encuentras una chica Géminis, conocido una chica Géminis, correcta, fiel, yo más bien que era Tauro lo engañé, no mentira, es una broma nada más, jóvenes, ¿no? Entonces, claro, a ver, vamos a poner esa situación, yo soy Tauro y conozco una chica Géminis, y yo siendo Tauro le engaño. Entonces, si le preguntamos a un astrólogo, dice, no, lo que pasa es que
los tauros son fieles cuando se han enamorado. O sea que nunca me he enamorado. No mentira. Entonces sí, dicen eso, ¿no? Los tauros son fieles cuando se han enamorado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el otro día una amiga me dijo eso, ¿no? Ay, sí, que los tauros son muy cariñosos. Y yo, oye, pero yo... No, es que no has encontrado a la persona. Siempre te salen con argucias. Nunca pueden decir, sí, me equivoqué. Siempre salen no. Incluso dicen que hay una luna ascendente, que tu signo no solamente es tu signo del sol, es tu signo también de luna, y que también tiene que ver esto, y si esto, el otro, no se salen con, o sea, no aceptan. Las pseudociencias no son falibles, ¿correcto? En cambio, las ciencias sí, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Todos tenemos un poquito de infiel. Yo tengo bastante, Fernanda. Jóvenes, no sé por qué estoy diciendo la verdad. No mentira. Creo que sí, pues, no es algo muy... Una broma, nada más, joven. No puedo bromear, ¿acaso? ¿No? Dicen que incluso el mes, el tiempo y el número y la fecha, wow, ya, o sea, todo eso influye, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, lo que dice la Biblia, ¿un cura puede aceptar que eso se pueda refutar? ¿Un cura acepta eso? ¿Que un versículo de la Biblia se pueda refutar? No, pues entonces la teología no es una ciencia, porque las ciencias son falibles. Un científico se puede estar equivocando, los hechos. En cambio, si alguien te dice, esto es una verdad, nadie la va a poder refutar, eso no es ciencia, ¿no? Así que, como dice Popper, ¿qué es la ciencia? Un conjunto de hipótesis que han sobrevivido a pruebas de refutación. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿No? Yo, Kevin, no. Kevin, ¿cómo yo voy a confesar que soy infiel si no tengo pareja? O sea, para ser fiel hay que estar en una relación, ¿no? Bromeando, jóvenes, ¿por qué? Porque, a ver, problema de la demostración. Ya, muy bien, a ver. Método inductivo. El método inductivo es esto que hemos visto. Metal 1, metal 2, metal 3, todos los metales se dilatan, ¿correcto? ¿No? Todos los metales se dilatan. Ese es el método hipotético. No, el método inductivo, ¿no? Metal 1, metal 2, metal 3, todos los metales se dilatan. Método hipotético deductivo. Los enunciados observacionales no son la base que nos llevan a las verdades, sino que sirven como contraejemplo. O sea, yo tengo una hipótesis, una implicancia, y si encuentro esta implicancia, la hipótesis es válida. Hipótesis, implicancia, refuto, la hipótesis se refuta, ¿no? Una lluvia de meteoritos extinguió a los dinosaurios. Si cayó una lluvia de meteorito, deben haber, por ejemplo, cráteres en la Tierra, y deben haber elementos de aerolitos, y debe haber elementos que no son abundantes en la Tierra. Ustedes viajan a Estados Unidos, ¿no? Nuevo México, ahí van a encontrar, ¿no? Estos hermanos que estudian, ¿no? Y ahí encuentran iridio. Entonces, hipótesis, implicancia, encuentro implicancia, la hipótesis. Y claro, si no encuentro ningún cráter en la Tierra, no hay implicancia, la hipótesis es falsa. Por eso, como les dije, para Karl Popper, la ciencia es un conjunto de hipótesis sin... La ciencia es un conjunto de hipótesis, no es un conjunto de verdades absolutas. Es un conjunto de hipótesis que hasta ahora no se han refutado, pero en el futuro serían. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, muy bien, ¿no? A ver, dice, o sea que tú deduces que todos los hombres con hijos tienen pareja. Ya. Infiel es no ser fiel. Por lo tanto, a alguien no le es fiel solo una pareja. Solo lo digo. Jóvenes, yo recuerdo bastante una explicación de García Márquez, ¿no?
¿no? García Márquez decía, no es lo mismo ser infiel que ser desleal. Ser desleal es tener pareja y enamorarte de otra persona. En cambio, ser infiel es besarte con alguien, pero no sientes nada. Entonces, García Márquez le decía a su esposa de toda la vida, yo te he sido infiel, pero nunca desleal. Me da gracia, me da gracia. Hay personas que hacen esa... Muy bien, jóvenes, muy bien. Ahora les quiero... ¿A ustedes les llama la atención la fidelidad y la infidelidad, ¿no, jóvenes? Las mis ideas, jóvenes. A ver, vamos a... Ya. Vamos a compartir. Un momento, compartir. Incluir sonido. Ventana. Ya. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo, jóvenes? ¿Escuchan? Of the planets. He was the first astrophysicist and the last scientific astrologer. The intellectual foundations of astrology were swept away 300 years ago, and yet astrology is still taken seriously by a great many people. Have you ever noticed how easy it is to find a magazine on astrology? Virtually every newspaper in America has a daily column on astrology. Almost none of them have even a weekly column on astronomy. People wear astrological pendants, check their horoscopes before leaving the house. Even our language preserves an astrological consciousness. For example, take the word disaster. It comes from the Greek for bad star. The Italians once believed that disease was caused by the influence of the stars. It's the origin of our word influenza. The zodiac astrology business. Fundamentally, it's the contention that which constellations the planets are in at the moment of your birth profoundly influences your future. A few thousand years ago, the idea developed that the motions of the planets determine the fates of kings, dynasties, empires. Astrologers studied the motions of the planets and asked themselves what had happened last time that, say, Venus was rising in the constellation of the Goat. Maybe something similar would happen this time as well. It was a subtle and risky business. Astrologers became employed only by the state. In many countries, it became a capital offense for anyone but the official astrologer to read the portents in the skies. Why? Because a good way to overthrow a regime was to predict its downfall. Chinese court astrologers who made inaccurate predictions were executed. Others simply doctored the records so that afterwards they were in perfect conformity with events. Astrology developed into a strange discipline, a mixture of careful observations, mathematics, and record keeping, with fuzzy thinking and pious fraud. Nevertheless, astrology survived and flourished. Why? Because it seems to lend a cosmic significance to the routine of our daily lives. It pretends to satisfy our longing to feel personally connected with the universe. Astrology suggests a dangerous fatalism. If our lives are controlled by a set of traffic signals in the sky, why try to change anything? Here, look at this. Here's two different newspapers published in the same city on the same day. Let's see what they do about astrology. Suppose you were a Libra that is born between September 23rd and October 22nd. According to the astrologer for the New York Post, compromise will help ease tension. Well, maybe. It's sort of vague.
according to the New York Daily News' astrologer, demand more of yourself. Well, also vague, but also pretty different. It's interesting that these predictions are not predictions. They tell you what to do. They don't say what's going to happen. They're consciously designed to be so vague that it could apply to anybody, and they disagree with each other. Astrology can be tested. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Lo interesantes, ¿no? Ah, claro, mira, Ariana, qué bonito. Yo también veo esa serie con mi hija. Claro, Carl Sagan, ¿no? Entonces, ven cómo analiza. Esta última parte me parece muy interesante. Los horóscopos jóvenes no dan predicciones, ¿no? Exígete a ti mismo. Esa es una orden. Eso no es una predicción. Y además que son predicciones vagas. Así que, por favor, jóvenes, no se dejen timar, ¿no? Por esto de la astrología y más, ¿no? A ver, continuemos con la clase. ¿Están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? ¿Sí? Sí se ve. Ya. Perfecto. A ver, ¿cuáles eran los pasos del método científico? A ver, recuérdenlo. Lo pueden decir para escucharlo mejor. Observación. ¿Ya? Eso es en biología. Comienza con observación. En filosofía es problema, hipótesis y contrastación. O sea, Análisis de datos. y análisis de datos. Muy bien. Entonces, tenemos ahí los 4 pasos del método científico. Sin embargo, jóvenes, no todos los científicos o no todos los filósofos están de acuerdo con que se siga una serie de pasos para obtener conocimiento científico. Por ejemplo, Paul Feyerabend, este famoso epistemólogo francés, defiende el anarquismo epistemológico y dice que en realidad no hay método en la investigación científica, ¿correcto? ¿No? Entonces, no hay un método porque existen, jóvenes, muchas y muchas, ¿no? Investigaciones que surgen, o sea, hay muchos descubrimientos en ciencia de manera azarosa. Contemos, digamos, algunos. Acá tengo el nombre, es un nombre difícil en realidad de... Ya, les voy a dejar una noticia sobre él, a ver, acá lo en mi diario virtual. Se llama Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Era un vendedor de telas, ¿no? Y como vendedor de telas, él tenía una lupa y quería ver muy bien eso. Entonces comenzó a perfeccionar sus lupas, ¿no? Más o menos veía 200 veces más grande las cosas. Y dicen que un día estaba caminando y se le cayó esa lupa. Y vio que en el suelo habían cositas que se movían, bacterias, ¿no? Fue, digamos, ¿no? A un lago. Y claro, él no pertenecía a la comunidad científica, él era un vendedor, pero era muy curioso. Lo aceptaron en la comunidad de ciencia de Londres. Incluso es interesante porque él escribía en holandés, ni siquiera sabía, creo que inglés, ¿no? En ese tiempo la gente escribía en latín, ¿correcto? Y él, por ejemplo, es el padre de la microbiología. Y es el primero, por ejemplo, que descubre los espermatozoides, ¿no? Y es el primero que especula, además, que los espermatozoides fecundan al óvulo y por eso tenemos el cigoto y tenemos luego un niño. Este descubrimiento fue casual, jóvenes, ¿correcto? O sea, no es que él dijo, ¿no? Existen microorganismos, si existen, si yo construyo, entonces los podré ver. No hubo problema, no hubo cosas, pasaron. Lo mismo, habían ingenieros de sonido que estaban probando una antena
y sintieron una radiación, un sonido que venía del espacio. Lo apuntaron para el espacio, no sabían qué habían descubierto, luego se empaparon en el tema y ese sonido es el eco de la primera gran explosión de la teoría del Big Bang. Ese es uno de los argumentos más sólidos que tiene la teoría del Big Bang. Entonces, no es que ellos dijeron, ¿no? Si hubo una gran explosión, entonces como implicancia debe haber, digamos, una radiación o microondas. Entonces, construye ese instrumento para ver, y si lo hay, no hubo paso científico. Fue un descubrimiento azaroso. Entonces, esos tipos de ejemplos son los que ponen, estimados jóvenes, Feyerabend. Es mentira que hay un, ¿no? A ver, el descubrimiento del vidrio blindado. A ver, Kevin, si nos puedes contar, sería interesante. De paso que yo también aprendo, ¿no? ¿Cómo se descubrió digamos, vidrio blindado? No lo sé, en realidad desconozco, ¿no? Desconozco y con ello reconozco mi ignorancia, ¿no? Correcto, hay varios descubrimientos azarosos. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No escuché muy bien, ¿no? Dice, tenía entendido que si bien en un científico estaba buscando una mezcla resistente, claro, no necesariamente eso, ¿no? O algo así, la cuestión es que el franco del vidrio en el que preparaba la mezcla, claro, ¿no? O sea, por lo que usted está comentando fue un descubrimiento azaroso. Eso prueba que no hay un método, ¿no? Y se percató que el vidrio se rajaba, más no se, ¿no? Por ejemplo, interesante, ¿no? Ese descubrimiento. Entonces, no hay método ni progreso en la investigación científica, por tanto, la ciencia no posee una característica especial que la haga necesariamente superior a otras formas de conocimiento. Por eso, en el método científico, todo vale, ¿no? Todo vale. No hay un método, no hay una serie de pasos. Y claro, a ver, jóvenes, si ustedes se sienten mal, ¿a dónde prefieren ir? ¿A un médico o a un chamán? Médico. A un Médico. médico. Lo que dice, jóvenes, Feyerabend es que preferimos ser un médico, o sea, preferimos la ciencia a otro tipo de saber, llamados jóvenes, por su eficacia, pero no porque sea superior, ¿correcto? ¿No? Entonces, esa es una idea, digamos, de Feyerabend para que vean que la filosofía es crítica y problemática, ¿correcto? ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta este punto? ¿Una duda? Claro, hay varios inventos azarosos, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Incluso Feyerabend dice que a su manera los mitos, jóvenes, por ejemplo, jóvenes, o sea, los mitos, hay que ver la ciencia como un tipo de saber, pero no como el mejor. Por ejemplo, Newton no define qué es una fuerza. Newton operativiza la fuerza, ¿correcto? Por ejemplo, los físicos definen el tiempo. Los físicos cuando definen el tiempo utilizan una metáfora. Dicen, el tiempo es como un río, ¿no? Que vamos en un sentido y supuestamente no podemos volver. Entonces, por ejemplo, si leemos mitología, jóvenes, ¿cómo se llamaba el padre de Zeus? Cronos. Cronos. Y en la teogonía de Hesíodo se sabe que
a Cronos un oráculo le había dicho que uno de sus hijos lo iba a destronar. Entonces, ¿qué hizo Cronos? Comenzó a comerse a sus hijos, a Hades, a los hermanos de Zeus, a los dioses olímpicos. Y cuando Zeus nace, su mamá tiene pena de él, ¿no? Y su mamá le da a Cronos una piedra con un pañal. Y Cronos rápidamente, ¿no? Se lo come. ¿Correcto? Come, amados jóvenes, y se come la piedra, y su mamá hace que a Zeus lo críen sus tíos, lo esconde. Hasta que Zeus está suficientemente, digamos, grande, fuerte, y va y se enfrenta a su padre y lo derrota. Pero en este mito hay una verdad, jóvenes. Cronos se come a sus hijos. ¿Acaso el tiempo no nos come a nosotros, jóvenes? Claro, para los griegos, la muerte estaba en el pasado. O sea, tú no morías en el 2050, tú mueres cada año. La muerte te va como que engullendo, hasta que cuando mueres ya, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, es una manera, claro, no es un lenguaje, pues, lógico proposicional que se puede verificar, pero los mitos, a su manera, transmiten verdades humanas. Y por eso que Feyerabend dice que los científicos deben leer de todo, mitología, ¿no? Por ejemplo, los científicos suelen ser cultos, jóvenes, ¿ah? Por ejemplo, hay una última de las teorías que habla del efecto Medea, ¿no? Del efecto Medea. ¿Qué quiere decir eso? La Tierra suele tener una temperatura, pero desde la segunda revolución industrial hasta nuestros días, por, digamos, la producción que tenemos y el modo de vida, digamos, impuesto, los gases de efecto invernadero están cambiando, ¿no, jóvenes? La temperatura de la Tierra. Entonces, es como que la Tierra estaba en X y la Tierra ha subido en X más 3, X más 4. Entonces, la Tierra, para autorregularse, va a bajar de lo normal como que 5 grados abajo, ¿no? Para regularse. Y en ese autorregularse, la Tierra va a terminar, digamos, desapareciendo al ser humano. ¿Y por qué se llama Medea? Porque Medea es una tragedia muy bonita, ¿no? Yo la he leído y la he visto, y también, además, en teatro. Digamos, a Medea, su esposo, o sea, su esposo termina con ella y tiene una pareja. Y Medea, para vengarse de su esposo, mata a sus hijos. ¿Ven? El efecto Medea. Entonces, digamos, hay que conocer de muchas, o sea, no hay que sobrevalorar la ciencia, dice Paul Feyerabend, ¿no? Paul Feyerabend. Entonces, por eso les he puesto, ¿no? Acá, ¿no? Esto lo mismo, ¿no? Sostiene que no existe un criterio neutral, que afirme que el método científico es el único. Ningún método puede ostentar ser superior a otro, ¿correcto? ¿No? Identifica la ciencia actual como el equivalente de la religión en la época medieval. O sea, en la actualidad, jóvenes, somos un poco intransigentes y creemos que la ciencia es el mejor tipo de saber. Y por eso, digamos, hablamos más del conocimiento que tiene, no sé, ¿no? Un médico naturista. La ciencia está como la religión en la época medieval, intolerante, ¿correcto? ¿No? Y miren, ha triunfado, ¿no? Por su rendimiento tecnológico. Por eso, por la utilidad que tiene. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. A ver, me emocioné y seguí de largo. Nosotros solemos hacer un pequeño descanso de 2 minutos, ¿no? A mitad de clase, ¿no? Pero, profe, dicen que la ciencia es la herramienta más cercana que nos ayuda a ver la verdad, igual como la matemática. Sí, Feyerabend no estaría de acuerdo con eso. Feyerabend diría que la ciencia es un modo posible de comprender la realidad, pero no es el mejor ni el superior.
los mitos son otras formas de entender la realidad. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. A ver, un pequeño descanso, ya jóvenes, de 2 minutos para que se estiren, llenen su agua, vayan al baño quizás a miccionar. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, jóvenes. De vuelta, recargados. ¿Están ahí? Pues estoy solo conmigo mismo. Imaginen que un profesor de una clase para él mismo. ¿Están ahí? Nadie dice nada. Solamente Jordan. Estoy, dice Kevin. Muy bien. ¿Quién más? Kevin. ¿Cuántos alumnos tengo en este salón? 41. Joaquín, Alison, Juan Pablo, Bruno, Karen, Ángel. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿podemos continuar? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Podemos continuar con el siguiente problema. Muy bien. Jóvenes, ¿ustedes creen? A ver, vamos a filosofar un rato. En la modernidad, lo vimos la semana pasada, se desarrolló, digamos, la ciencia tenía un fin práctico, darle un progreso a la humanidad. O sea, la ciencia surgió así, a mayor desarrollo del saber, de la ciencia, mayor progreso material y espiritual para la humanidad. Este fue el ideal de la modernidad.
¿Ustedes creen que la ciencia ha hecho progresar a la humanidad, jóvenes? ¿Ya? ¿Cómo, Kevin? Sí, ¿Ya? ¿Cómo? A ver, los escucho. ¿Cómo ha hecho mejorar la ciencia? ¿No? o la ¿Cuáles son medicina. sus argumentos? Dígame. La medicina, La medicina. Ahora los vivimos más, medicamentos, claro, las operaciones. investigaron la genética, los problemas de las enfermedades. ¿Eh? Digamos, los medios de comunicación, ¿no? Podemos hacer una videollamada, ¿no? Los científicos que innovaban en crear cosas que hicieran más fáciles el modo de vida en general. Por ejemplo, la lavadora, ¿no, jóvenes? Antes las pobres madres tenían una tabla y como que lavaban, ¿no? O sea, lavaban a mano, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Pero la ciencia también entraña peligros, ¿o no, jóvenes? ¿Qué creen? ¿La ciencia entraña Sí, peligros? Sí. Carrera armamentista. Alfred Nobel, profesor. El mismo Alfred Nobel, ¿no? Dicen también, que, dígame, también para investigar sobre las enfermedades o ver los remedios que estaban bien, si funcionaba o no, a veces utilizaban a personas eh, y a esas personas algunas las raptaban o si no, hacían experimentos con ellos, pero no era ético y a veces la persona moría. claro, a ver, comentemos las dos cosas que han dicho sus compañeros, ¿no? Primero lo que dice Allison, digamos, eso ocurrió mucho, Allison, en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis experimentaron con los judíos, ¿correcto? Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, surgió el primer código de bioética, los códigos de Nuremberg, ¿no? O sea, es preferible experimentar en animales que en seres humanos. Y claro que puedes experimentar en seres humanos siempre y cuando, estimados jóvenes, sea consenso, o sea, ellos sepan, no como dice Allison que lo trataban. Alfred Nobel descubrió la dinamita y dicen, ¿no? Que hay dos escenas. Dicen un día que murió su hermano y pensaron que había muerto él y sacaron un titular, algo así como que murió el vendedor de la muerte, ¿no? Que claro, haciendo ferrocarriles, esas explosiones, explosionando los cerros, murió varias gente, lo llamaron así. Entonces Alfred Nobel se puso a filosofar, a pensar cómo lo va a recordar la humanidad. Y ese cargo de conciencia lo hizo destinar una parte de su herencia a los premios Nobel que ustedes conocen, ¿correcto? Hay otra historia que yo leí, me acuerdo, en un libro de filosofía y lógica para colegio, ¿no? Cuando estaba en la academia, me acuerdo que no sé cómo conseguí ese libro, ¿no? Y contaba lo de Alfred Nobel, decía que iban a hacer una explosión en escala, y obviamente le habían dicho a las personas que pasaban por ahí, ¿no? Pero parece que un niño travieso estaba por ahí, de pronto hubo una explosión en escala, y el niño estaba ahí. Y dicen que cerca donde estaba Nobel cayó la mano del niño. Había muerto, pues, despedazado. Dicen que Nobel se acercó y dicen que la manito todavía estaba, eh, ¿cómo decirlo? Todavía estaba caliente, como que la manito le hizo esto, como que se quería aferrar a la vida. Y dicen que Nobel no pudo dormir, obviamente, presenciar eso para cualquiera que tenga un poco de empatía, ¿no? Y entonces Nobel sintió ese cargo de conciencia y dijo, yo voy a destinar una parte de mi dinero a los que con el saber ayuden a la humanidad, ¿no? Eso, ¿no? Puso premio Nobel, aunque luego se han agregado. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ¿no? La tecnología. Yo creo que en el caso, nosotros, el Internet, la computadora y, estimados jóvenes, eh, las redes sociales.
La educación virtual. ¿Tiene sus ventajas? Sí. Creo que un chico de ese salón me dijo, profesor, yo vivo por Villa María, ir hasta la central me va a tomar mucho tiempo. Correcto. Pero jóvenes, ¿se distraen en la educación virtual, sí o no? Sí. ¿No? Porque tienen ahí, digamos, ¿no? Varias páginas que pueden ver, ¿correcto? Redes sociales y, ¿no? Entonces, estimados jóvenes, es interesante porque ya les he comentado ya les he recomendado la clase pasada, además, un documental, ¿no? Que muestra eso, ¿no? Que desde que la gente tiene redes sociales en su celular, creo que es en Estados Unidos o en el 2009, la gente, los jóvenes son más depresivos, por alguna razón, ¿no? Hay más intentos de suicidio, los jóvenes ya no atienden mucho, ¿no? Entonces, es una herramienta como que de dominación. Por ejemplo, la inteligencia artificial del buscador de Google tiene un perfil ya de Juan Pablo y tiene un perfil mío. Entonces, cuando yo de pronto quiero buscar una palabra y ahora estoy, por ejemplo, leyendo, no sé, a Kant y a Dante, me dicen, curso de la Divina Comedia, curso gratis en España sobre la crítica a la razón práctica de Kant. Son noticias que me dan interés. Dije la semana pasada, hay gente trabajando detrás de este celular. Y esto también tiene problemas en el mundo político, de hecho que sí. Porque si Juan Pablo abre su Facebook y yo abro mi Facebook, no vemos lo mismo. Porque Facebook ya tiene un perfil de cada uno. Pensemos que Juan Pablo crea que estas protestas son de terroristas. Juan Pablo cuando va a ver, ¿no? En su Facebook va a ver manifestantes de Puno queman carros. Manifestantes de Puno. En cambio, a mí me van a salir noticias, ¿no? Policías golpean a la prensa, policías. O sea, lo que quiere decir, jóvenes, es que no vemos la misma realidad. En ese documental hay un dato que me llamó la atención, jóvenes. Las noticias falsas se reproducen 6 veces más que las noticias verdaderas. Lo vimos en el periodo de pandemia. Entonces, ¿eso genera un problema para la democracia? De hecho que sí, pues, jóvenes. Porque la democracia implica conversar con quienes no piensan como tú para llegar a consensos. Pero las redes sociales han creado un muro insalvable entre quienes no piensan como yo, ¿no? Entonces yo pienso, oh, Juan Pablo es un fascista y Juan Pablo puede pensar que yo soy un comunista pro Movadef, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Lo que está pasando en el Perú ahora, ¿no? Diálogo. Entonces, por eso, jóvenes, no estoy hablando solo del Perú, ¿eh? Por eso en Estados Unidos, Alemania, Brasil, la polarización cada vez es más fuerte, porque las redes sociales juegan ahí un papel, digamos, muy fuerte, muy fuerte. Hay bloggers que hablan de las antivacunas, teorías conspirativas. Cada vez, digamos, hay más radicalización, o sea, Profesor, tienen efectos negativos en la democracia. Dígame, Juan Pablo. profesor, hace tiempo yo había escuchado de un grupo, una asociación que se llamaba A mí no me la hacen. El año pasado hicieron una especie de como de conferencia donde hablaban sobre este tipo de temas de la posverdad, de ¿cómo se llama? Información falsa, fake news, como le dicen en inglés, que se difundía rápidamente y te explicaban como gráficamente cómo eso fácilmente llega, digamos, hasta personas de tu entorno cercano sin, digamos, haberlas mencionado o ser partícipe de eso. O sea, se enteran de algo, pero de la noticia falsa, no de la verdad. Claro, lo que pasa, Juan Pablo, es que en realidad Facebook sabe en qué noticias te detienes, en cuáles no. Entonces, Facebook ve cuando tú tienes tendencia y como tú dices, uno no elige esas noticias.
Por ejemplo, hubo un caso en los Estados Unidos que comentan en el documental que yo les recomendé la semana pasada, el Pizzagate. El Pizzagate fue una noticia que decía que había un lugar donde vendían pizzas, que decía que en toda pizzería, por una pizza que uno compraba, había un niño traficado sexualmente y que Hillary Clinton estaba detrás de eso. Entonces, esa noticia te salía, ¿no? O sea, no es que en Facebook uno no, Facebook te pone noticia porque ya tiene un perfil tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Una persona fue a una pizzería con una pistola e inició una balacera y dijo, vengo a buscar a esos niños en el sótano. Y la policía lo llevó. ¿Cuál sótano? Si acá no hay sótano. ¿No? Pero como usted dice, él no buscó le salió. Lo que pasa es que Facebook ya tiene un perfil de uno, ¿no? Entonces, si Facebook te ve que tú eres, que tienes tendencia a las teorías conspirativas, que no crees que llegaron a la luna, que no crees que el COVID fue un invento, que te querían poner el 5G, Facebook te pone, ya tiene, o sea, todos los que trabajan en Facebook quieren que tú te quedes el mayor tiempo en esa red, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología es como el Frankenstein, ¿no? Es esa creación que adquiere vida propia, que atenta contra, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Dígame, Juan Pablo. Para finalizar, yo pienso que nuestras autoridades deberían blindarnos en ese sentido, de proteger la susceptibilidad de nuestra información, de que no se pueda vender fácilmente así nuestra información a estas grandes empresas. Claro, no solamente, digamos, ocurre eso, estimado Juan Pablo, eso ocurre hasta en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ayer escuché un comunicador que decía que la Asociación de Periodistas había emplazado a la policía a no usar métodos violentos, ¿no? A parar esta masacre que hay contra la población. Y Latina sacó eso y Latina dijo, la Asociación de Periodistas ha dicho que los manifestantes no hagan desmanes. Entonces, esta persona que, digamos, dice, o sea, Latina está mintiendo. Nosotros hemos dicho que los policías, obviamente que los manifestantes también, pero nuestro comunicado no va por ahí. Entonces, también ocurre, pues, ¿no? Digamos. Pero bueno, es un tema muy complejo, ¿no, jóvenes? Así que, bueno, quería comentarles de esto de la tecnología, si permite o no progreso, entraña problemas. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, jóvenes, que para el Círculo de Viena, la ciencia sí progresa. ¿Cómo? A ver, por favor, quiero que me entiendan eso. Para el Círculo de Viena, en el siglo XVI, teníamos el carrito de la ciencia. Y surgió un Copérnico. Luego, en el siglo XVII, XVIII, Galileo y Newton. Siglo XIX. Siglo XX, ¿no? 19 y 20, los tres más Darwin y Einstein. O sea, es como que si la ciencia es un carrito y conforme pasa el tiempo vamos poniendo más cositas en ese carrito, vamos progresando científicamente, ¿correcto? Muy bien. Thomas Kuhn no cree esto, ¿no? No está de acuerdo con esta perspectiva. Entonces, quiero explicar lo que dice Thomas Kuhn. Thomas Kuhn primero habla de paradigmas, un concepto fundamental en su, digamos, filosofía de la ciencia. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo teórico que describe y explica la realidad, ¿no? Tenemos el paradigma aristotélico y el paradigma newtoniano. Por ejemplo, jóvenes, para Aristóteles, si yo suelto mi celular y mi celular cae, este celular cae porque es su lugar natural. Esa es la explicación que tiene. Pero si yo le pregunto a Newton, ¿por qué cae este celular? ¿Qué me responde Newton, jóvenes? Por la gravedad. Por la gravedad. O sea, como es un paradigma, acabo de ver el comentario de Allison. Allison, ¿los hijos de Mark Zuckerberg tienen Facebook?
de verdad. No. Toda esta gente que trabaja no le deja a sus hijos en las redes. ¿Por qué? Es algo bueno. ¿Por qué? Porque saben, Distrae. claro, saben toda la manipulación que hay. ¿No? Bueno, solamente quería hacer ese comentario. Pero volvamos a Kuhn. Los paradigmas son modelos explicativos, ¿correcto? Distintos, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido paradigmas, modelos explicativos distintos. Por ejemplo, para Ptolomeo defendía el, digamos, modelo geocéntrico, la Tierra en el centro del universo, ¿no? En cambio, Copérnico, el modelo heliocéntrico, el Sol es el centro del universo. Eso es importante porque, a ver, si si Ptolomeo y Copérnico estuvieran en Barranco viendo un atardecer el día de hoy, Ptolomeo diría, ¿ves? Lo que yo digo es cierto. El Sol se está ocultando, o sea, el Sol gira alrededor de la Tierra. Él ve eso desde su paradigma, que son como las anteojeras a través de las cuales vemos. En cambio, Copérnico diría, no, eso es una ilusión óptica, es la Tierra la que está girando alrededor. O sea, no ven lo mismo, ¿correcto? Ahora, para entender, digamos, por qué no progresa la ciencia, tenemos que entender que para Thomas Kuhn tenemos la ciencia normal y la ciencia extraordinaria, ¿correcto? ¿Qué es la ciencia normal? Es la ciencia que practica la comunidad científica, ¿no? Y que sirve para resolver problemas. Sin embargo, hay problemitas que la ciencia normal no puede resolver. ¿Como cuáles? A ver, y acá para explicar detalladamente. Por ejemplo, jóvenes, a ver. Paradigma de Ptolomeo. ¿Correcto? Ptolomeo creía, jóvenes, que la Tierra es el centro del universo. 1. Y 2, que los planetas giraban en una circunferencia perfecta. Jóvenes, en una circunferencia perfecta, ¿el radio es equidistante? ¿Sí o no? En una circunferencia, ¿el radio es equidistante, es el mismo en cualquier punto? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si Júpiter está acá, a esta distancia de la Tierra, siempre Júpiter va a tener la misma distancia respecto de la Tierra. Porque los planetas orbitan en un círculo perfecto, y en el círculo perfecto el radio es equidistante. Eso decía Ptolomeo, jóvenes. Pero de pronto los científicos se comenzaron a dar cuenta que a veces Júpiter está más cerca de la Tierra. En verano, por ejemplo. Lo vemos, hay días que se ve Júpiter en la madrugada en el firmamento. Y otras veces en invierno, no es porque haya nubes, no, está más lejos. ¿Por qué? Si es una circunferencia. Ese problema fue una anomalía. Ptolomeo nunca le explicó. Para eso tuvo que surgir otra ciencia que explique las anomalías. Y esa fue la ciencia de el paradigma de Copérnico. Por ejemplo, para Copérnico, la Tierra no es el centro del universo. El Sol, y no es un centro del universo, es un centro relativo del sistema solar. Y los planetas orbitan en una elipsis. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Júpiter está a una distancia. Pero esta es otra distancia. Entonces, Copérnico podía explicar por qué Júpiter a veces está más cerca y otras veces está más lejos. ¿Correcto? Entonces, si Ptolomeo podía explicar 1000 fenómenos, pero no podía explicar 50 anomalías,
Este es Ptolomeo. Copérnico explicaba los 1000 fenómenos más las 50 anomalías, o sea, tenía más potencia explicativa. ¿Qué paradigma elegirían ustedes, jóvenes? ¿Es que el que explica 1000 y no puede explicar 50 fenómenos, o el que explica los 1000 fenómenos de Ptolomeo más los 50, más las 50 anomalías, 1050? ¿Qué modelo elegirían ustedes como comunidad científica? ¿El que explica más o el que explica menos? ¿Qué explica más? El que explica más. Entonces, cuando los científicos dejaron de creer en Ptolomeo y pasaron a creer en Copérnico, esa fue una revolución científica. ¿Correcto? Ahora, ¿qué quiero que entiendan de esto? Si se dan cuenta, para Thomas Kuhn no es como para el Círculo de Viena. O sea, no avanza el carrito. O sea, Copérnico no siguió el mismo carrito de Ptolomeo. No creía que la Tierra era el centro del universo, que orbitaban en una circunferencia perfecta. No. Copérnico partió de un nuevo carrito, de la ciencia hiatos. ¿Correcto? Cambias de carrito. En el sentido estricto no hay progreso, no es lineal, ¿no? Avanza por cambios traumáticos, por cambios de paradigma. En el sentido estricto no avanza, se amplía, pero no progresa. ¿Correcto, jóvenes? Eso es lo que dice el gran Thomas. El gran Thomas. Para él, la investigación de la ciencia no es lineal ni acumulativa, como para el Círculo de Viena, sino más bien que se constituye a partir de grandes cambios o saltos, a los que denomina revoluciones científicas. Revoluciones que llevan a la comunidad científica de un paradigma, Ptolomeo, a Copérnico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están ahí, jóvenes? Sin duda, ya quisiera ser como Sí, ustedes. profesor, sí, lo veo. Claves. Para comenzar la leyenda. Entonces, jóvenes, con esto terminamos epistemología. Con esto terminamos epistemología. Y la siguiente semana, dígame. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina de que las personas tengan redes sociales como el Facebook, Instagram y eso, profesor? Sería bueno que las personas no tuvieran en sí o tenerlo, pero entrar en un cierto tiempo moderado. Claro, lo que pasa, Alison, es que, por ejemplo, te cuento, yo trabajo en 2 universidades. Y en una universidad hay un grupo de WhatsApp. Siempre nos dicen, ¿no? A ver, esto, el otro, ¿no? Ahorita estamos escribiendo un libro colectivo y por ahí envían las correcciones. A ver, Eleazar, en tu artículo, mira este párrafo, ¿no? Y en la otra universidad donde trabajo, el grupo es por Facebook. Ahí dice, ¿no? Estos son los horarios, ya más o menos por ahora, enero, nos envían los horarios. Estos son los horarios, ¿qué quieres dictar? ¿Ética o solamente filosofía? O los 2 cursos, prefieres en la mañana, en la tarde, tenemos capacitación, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, te cuento, Alison, que yo he comenzado a tener Facebook en el año 2014, antes no lo tenía. Y era raro, porque cuando estudiaba inglés en el británico, me acuerdo que al final de las clases, mis amigos o amigas me decían, dame tu Facebook para agregarte. Y yo les decía, no tengo Facebook. ¿No? Años. ¿No? Tampoco yo tenía WhatsApp. Yo comenzaba a tener WhatsApp en el 2017.
Lo tuve 2 meses y no me pareció la gran... O sea, lo tuve y dije, que ¿para qué es esto? Qué aburrido. Lo cerré. Pero cuando comenzó la pandemia, Alison, tuve que instalarme el WhatsApp, ¿no? O sea, yo por mí, o sea, si estuviera en mi disposición, los anilica, los cerraría. Pero no puedo por cuestión laboral, ¿no? Por una cuestión laboral. Bueno, ahora WhatsApp también porque hago videollamadas con mi pequeña hija, ¿no? Entonces, como que no puedo. Por ejemplo, Instagram yo no tengo porque ni siquiera entro mucho al Facebook y voy a tener Instagram, no sé, y otras, Twitter, tampoco. ¿Cierto? Entonces yo creo que la salida, como usted dice, es tener un tiempo, ¿no? Necesario. Porque la mayoría de personas parece que tuvieron un tic con el celular. O sea, una suerte de, claro, una adicción con el celular, ¿no? A veces yo me voy a caminar y dejo mi celular. Por ejemplo, hoy día he visto mi celular recién un poco antes de enseñar. Yo fui a mis clases de natación, fue a tomar desayuno. Y yo personalmente me siento más libre sin celular. Pero claro, a veces me han llamado del trabajo, ¿no? Y me han dicho, ¿no? Me han llamado, no sé, recuerdo una vez 8:30 de la mañana para reemplazar a un profesor, ¿no? Mi celular lo vi a las 12 del día. Entonces, sí, pues también, digamos, creo que en el caso laboral ya es un poco más difícil. Es una decisión, Alison. Por ejemplo, Alison, a mí a veces me agregan a grupos del colegio, yo me salgo de los grupos. No me gustan los grupos de WhatsApp, ¿no? Personalmente, no. Y mis amigos ya lo interpretan mal, ¿no? Como que me sobrado. Entonces, lo que no me llama la, la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alison recién el año... Y obviamente yo no pienso regalarle un celular a mi hija, ¿no? O sea, sus amiguitas ya tienen en el colegio, ¿ah? Papá, que esto, no. No me parece un buen regalo. Digamos, ¿no? Tiene Discord. ¿Qué será eso? Discovery. No tengo cable. Muy bien. Bueno, no sé qué es eso. Y no me interesa. No, para mí se volvió una herramienta de trabajo, de menos, claro, ¿no? Ni siquiera sé. Que María dice, yo tampoco, María. Yo nunca he puesto un estado en WhatsApp. No. Pero sí veo. Sí veo a veces. Pero no. Ya Profesor, depende, jóvenes, ¿no? Dígame, Juan Pablo. profesor, quería preguntarle, por lo que veo, ¿le gusta leer a Jesús María Eguren? ¿José María Eguren? ¿O no? Me he comprado un libro de él, que está acá. Sí, Sí. Me he comprado, hace poco fui a Quilca y me lo compré. Sí he leído algunos libros, algunos poemas en la universidad, recuerdo. Pero ahora, digamos, lo pienso leer un poco más sofisticadamente, pero no, todavía no lo he estudiado, ¿no? Así que está en proyecto. Justamente, ¿no? Mis proyectos implican tiempo, jóvenes. Tiempo que muchas veces está esto, ¿no? Pero yo, en realidad, con esta clase los quiero hacer un poco reflexionar sobre, ¿no? Si en realidad les quita o no, ¿no? Muy bien, muy bien. Nos vemos, jóvenes. Terminó la clase. Cuídense. Hasta la siguiente Gracias, profe. semana. Nos vemos. Cuídense, jóvenes. profesor, hasta luego. Bueno.